sesión para también después compartírselas. Nosotros siempre tratamos de grabar estas sesiones en caso de que alguien después quiera revisarla en detenimiento, ¿cierto? Independiente de que hagamos llegar el material que nos facilita el expositor, siempre es bueno tener este respaldo, que ustedes lo puedan subirlo también a una plataforma y que ustedes lo puedan revisar cuantas veces quieran. Entonces, les damos la bienvenida, ¿cierto? Les agradecemos por participar de esta instancia. Este ciclo de webinar, como les he comentado anteriormente, la idea es que se instaure como una instancia, ¿cierto?, recurrente dentro de la universidad. Sabemos que para ustedes como profesores los temas que se trabajan acá son interesantes y son variados además. Entonces, si bien es cierto, a alguno puede interesarle alguno en particular de educación diferencial, a lo mejor a otro le interesa algo relacionado con convivencia, con didáctica y con otros temas que se trabajan a diario en el aula. Como coordinación de posgrado, estamos muy contentos además de contar hoy día con la participación de nuestra ponente, que es Carolina Crobeto. Carolina forma parte de la Escuela de Educación Diferencial. Además, es académica de algunos programas de posgrado de la universidad. Carolina en su momento además fue coordinadora del postítulo que tenemos en educación diferencial. Entonces, conoce la temática en profundidad y siempre está como muy dispuesta a apoyarnos en este tipo de instancias. Yo les voy a presentar muy brevemente, para no quitarle tiempo a Carolina, el ciclo completo de webinar que tenemos disponible para ustedes. Hoy día tenemos este, que es el de inmersión en el aula inclusiva, ¿cierto? Diseño universal y aprendizaje accesible. Y mañana tenemos uno nuevo, que es de inteligencia artificial, que lo va a dictar la académica Ana Enríquez, que es cómo mitigar las alucinaciones, errores y sesgos de la inteligencia artificial. Crea tu asistente virtual con habilidades y conocimientos personalizados. Entonces, este va como mucho más enfocado a las tecnologías y a cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Eh, También tenemos otros relacionados con distintas temáticas, como les hicimos llegar ahí a través de nuestro correo, que estuvimos mandando los enlaces también de inscripción para que ustedes puedan tener todo el material a disposición. Y además queremos presentarles y avisarles que tenemos oferta académica de posgrado abierta, ¿cierto? Estamos en proceso de admisión aún. La modalidad principal de nuestros programas es a distancia, es virtual, lo que favorece mucho el tema de la flexibilidad, ¿cierto? Tenemos una plataforma Blackboard en la cual vamos dejando además clases grabadas, cápsulas, material para que ustedes puedan revisarlo cuantas veces quieran, además de las clases sincrónicas que estamos, ¿cierto?, siempre dictando con nuestros académicos. La oferta está vigente y las clases iniciarían en septiembre de este año y contamos además con académicos especializados con las credenciales necesarias para el acompañamiento de estos programas. La oferta que tenemos vigente es muy variada. Yo de todas maneras les voy a estar dejando en el chat ahí el enlace por si quieren revisarlo con mayor detenimiento y más tiempo. Tenemos diplomado en orientación educacional, vocacional y familiar, el de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional, necesidades educativas especiales y contextos inclusivos, diplomado en alfabetización y didácticas para la primera infancia, motricidad infantil. Tenemos un postítulo en discapacidad intelectual y educación inclusiva, que era el que yo les mencionaba, que en algún momento Carolina fue la coordinadora de este programa, diplomado en investigación científica escolar con enfoque STEM, el de diversificación además de la enseñanza para la educación inclusiva, el liderazgo educativo y en evaluación y diseño de instrumentos para el contexto escolar. Entonces, de todas maneras, si es que a alguien le interesa, les voy a estar haciendo llegar este enlace para que lo puedan revisar con mayor detenimiento. Y además, al finalizar el webinar, vamos a dejar un enlace a una encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan mencionar qué otros temas les interesaría que tratáramos y que también pudieran evaluar la calidad del webinar, la calidad de la exposición y también dejarnos sus comentarios, sus sugerencias para poder siempre implementar mejoras. Le voy a dar la palabra a Carolina para no quitarle también más tiempo de su exposición. Carolina, cuando quieras puedes empezar a compartirnos tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y te doy la palabra. Bien, Constanza, muchas gracias por toda la presentación. Saludarlos a todos, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. Yo voy a pasar ahora a compartir
la presentación que vamos a abordar en esta sesión. Bien, bueno, primero que todo, Constanza ya me presentó, mi nombre es Carolina Robeto, yo soy académica de la Escuela de Educación Diferencial, profesora de Educación Diferencial, y hoy día voy a compartir con ustedes este webinar en donde vamos a abordar, bueno, que se denomina Inmersión en el aula inclusiva, diseño universal y aprendizaje accesible, y la idea es que podamos ir compartiendo temáticas en relación a la inclusión en el aula y aspectos fundamentales que hoy día la norman y también la promueven. Pero además, por supuesto, está, tal como les comentaba Constanza, está la invitación a poder revisar, ¿cierto?, la parrilla de ofertas de posgrado que tenemos, que particularmente hay un diplomado que aborda fuertemente la temática que hoy día vamos a abordar. Bueno, el objetivo que tenemos durante esta tarde es conocer las principales variables que intervienen en el diseño de la accesibilidad en el aula para promover el aprendizaje inclusivo, es decir, el aprendizaje de todo el alumnado. La ruta de nuestros contenidos que vamos a ir abordando es una pincelada normativa, nada más para dar contexto y comprender, principio de accesibilidad universal, las 7 características o principios de este concepto de accesibilidad universal, los tipos de accesibilidad universal, el diseño universal de aprendizaje en el aula, los conceptos más importantes que están a la base de la implementación de la diversificación en el aula, y una aproximación nada más, por supuesto, en honor al tiempo que tenemos, hacia los principios del diseño universal de aprendizaje. Y también vamos a ir analizando brevemente algunos ejemplos de implementación de este diseño para el aula. Bien, respecto a una pincelada normativa, tenemos que comprender que todo lo que tiene que ver hoy día con el aula inclusiva y particularmente con el aula accesible surge desde normativas que tenemos hoy día vigentes en Chile. Y primero que todo tenemos la Ley 20.422, que es la ley sobre la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, y esta ley justamente hace mención, ¿no? Por primera vez en nuestro país, tenemos una ley que hace especial mención a este concepto de accesibilidad universal, ¿sí? Y básicamente la accesibilidad universal la entendemos hoy día desde la normativa como una condición, una característica que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, los objetos, los instrumentos, los dispositivos, es decir, todo aquello que diseñamos, ¿cierto?, en distintos contextos y que puedan ser utilizables y practicables por todas las personas. ¿Sí? Cuando decimos por todos, no dejamos nadie afuera. Bien, por lo tanto, esta condición y esta característica de accesibilidad que deben tener todos los productos, ¿cierto? Los procesos, etcétera, lo definimos como accesibilidad universal. ¿Para qué? Para que efectivamente toda la diversidad de personas, estudiantes, etcétera, puedan tener una real participación en los distintos contextos y, por supuesto, también el contexto educativo. Otra normativa muy importante que debemos tener muy presente y que le da contexto a la accesibilidad ya en el contexto escolar es el decreto 83 que está vigente desde el año 2015 y es un decreto que hoy día norma eh, la obligatoriedad de la diversificación de la enseñanza, es decir, de poder llevar esta condición de accesibilidad universal al aula, ¿sí? Y este decreto opera hoy día en todos los niveles educativos, está pendiente todavía en educación media, pero está pronto a salir este decreto también, ¿cierto?, para la enseñanza media. No obstante, las orientaciones del Mineduc son claras respecto a que también en los niveles de educación media debemos trabajar en virtud de la diversificación y esta accesibilidad universal. Por lo tanto, tenemos acá la ruta de conceptos, elementos que nos pueden orientar respecto a pensar en este diseño, ¿cierto?, para todos.
En el contexto educativo vamos a hablar entonces de esta accesibilidad universal como la diversificación de la enseñanza, que nos va a permitir, ¿cierto?, comprender el espacio de aula como un espacio que sea diseñado para todos a partir justamente de este principio de accesibilidad universal que ya es declarado en esta ley, ¿cierto?, 20.422 a partir ya del año 2009. Y por lo tanto, este principio de accesibilidad universal nos hace pensar en estos diseños que sean para todos y para todas. Y cuando nos vamos al aula, ¿cierto? A la sala de clases entonces y a la práctica docente, vamos a pensar entonces en un diseño universal para el aprendizaje. Este diseño universal, entonces, es un diseño que nos va a permitir generar entornos, productos, programas, servicios, ¿no? En los servicios también tenemos la educación, que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. ¿Qué quiere decir esto? Es que la idea y la orientación es poder pensar en diseños pedagógicos, en espacios de aula que desde un inicio estén justamente diseñados y pensados para todos y todas las personas, ¿cierto? Y esto entonces nos va a permitir que en lo posterior tengamos que hacer las mínimas adaptaciones para quienes, ¿cierto? Generalmente van a presentar mayores necesidades o barreras. La accesibilidad entonces va a ser la forma en cómo el entorno va a facilitar la participación de todas las personas con la mayor autonomía posible. Esto es muy importante, facilitamos la accesibilidad, pensamos en el entorno para que cada persona, cierto niño, niña, estudiante pueda participar con la mayor autonomía posible. Y pensamos en el entorno porque hoy día, desde el modelo social, para entender también la discapacidad, que es el modelo actual, ¿cierto? Que aboga por la inclusión educativa, entendemos que las dificultades están en el contexto, ¿cierto? Una persona, un estudiante con tales o cuales características no puede participar de una manera efectiva, no por sus propias características, sino porque ese contexto no está diseñado desde un formato de accesibilidad universal. Por lo tanto, ahí entendemos y hablamos justamente de las barreras para la participación y el aprendizaje. Estas barreras van a surgir en la medida en que el entorno no tiene las condiciones suficientes para que esta niño o niña pueda participar. Por lo tanto, tenemos una especie de termómetro, ¿sí? Es decir, mientras menor accesibilidad tiene un espacio, un diseño, un material, etcétera, mayores son las barreras que se van a presentar. Por lo tanto, eh, menor participación, ¿cierto? Menor presencia, participación y progreso en el aprendizaje podrá experimentar este estudiante, ¿no? O la diversidad de estudiantes. Por lo tanto, ¿qué ocurre si no hay accesibilidad? ¿Qué ocurre si no diseñamos desde este principio de accesibilidad universal? Es decir, si no modificamos el contexto, entonces surgen las barreras, ¿sí? Si no modificamos ese contexto, entonces surge la discapacidad, ¿sí? La discapacidad no va a surgir si es que ese contexto, ese proceso, ese producto, ese material, esa sala de clases está diseñada desde la perspectiva de la accesibilidad universal. Por eso es tan importante, ¿bien? Entonces vamos a hablar ahora de 7 principios que se definen o que caracterizan la accesibilidad universal, ¿cierto? Entendiendo, recordando que esta accesibilidad universal será esta condición, ¿verdad? Que deben tener todo, ¿cierto? Los entornos, los contextos, los productos, los materiales, los dispositivos, etcétera, ¿sí? Hay 7 aspectos que la van a caracterizar. Uno de ellos es la equidad de uso. ¿Qué quiere decir? La equidad de uso es que efectivamente cuando pensamos en este diseño, lo vamos a pensar de manera que su utilidad y su uso sea posible para todas las personas independientes de las características que puedan tener, ¿cierto? Entonces vamos a hablar
de equidad de uso cuando este diseño es accesible justamente a toda la diversidad, todo ese contexto, si nos vamos a la sala de clase, a ese contexto de aula. Por otra parte, hablamos también de la flexibilidad de uso. ¿Qué quiere decir? ¿De qué habla esta característica? Es que efectivamente en todo aquello que pensemos y diseñemos, la idea es que su uso sea lo más flexible posible, de manera que todos los estudiantes, si nos vamos al aula de clase, puedan efectivamente utilizarlo, independiente de sus características, de las características sensoriales, por ejemplo. Es decir, la idea es que el mismo diseño, ¿cierto? Este mismo material esté pensado y diseñado de manera que la mayor parte posible, a partir de ciertas flexibilidades que podemos hacer, ¿cierto? Lo puedan utilizar. Simple e intuitivo, este es otro principio, otra característica del diseño universal y que nos habla justamente de que este diseño, ¿cierto?, pueda ser de un uso más bien simple, ¿cierto?, e intuitivo, es decir, que no tengamos que desgastar o cognitivamente no sea tan complejo poder saber, ¿cierto?, cómo vamos a utilizar determinado material o cómo vamos a participar en determinada instancia, por ejemplo, de aprendizaje, etcétera. La idea es entonces que todo material, ¿cierto? O todo proceso, etcétera, sea lo más comprensible y lo más fácil de utilizar, ¿cierto? De repente nos enfrentamos, por ejemplo, a manuales, a instrucciones que intuitivamente no es fácil utilizarlas, ¿cierto? La idea es que en los diseños entonces consideremos esta característica. Por otra parte, tenemos también la información perceptible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Muy vinculado también a la accesibilidad cognitiva, es que todo diseño, todo proceso, todo instrumento, etcétera, sea diseñado de manera que la información que quiere Me metí algo transmitir por acá. ¿Una qué? sea Me metí algo. perceptible, independiente también de las características sensoriales, por ejemplo, de una persona, de un niño, de una niña, ¿cierto? Un estudiante, por ejemplo, que tenga baja visión, ¿cierto? Baja audición, por ejemplo, tenemos que pensar en que este diseño, ¿cierto? Toda la información que queramos transmitir a partir de este diseño tiene que ser perceptible, pero perceptible para todos. Tolerancia al error, otra característica también que define la accesibilidad universal. La idea es que la utilización de este instrumento, de este material, ¿cierto? O de este proceso, etcétera, sea pensado y enseñado de manera que el error no sea, ¿cierto? Grave, ¿verdad? O no tenga una consecuencia, un impacto en el usuario, ¿cierto? Si nos vamos a la sala de clase, nuevamente vamos a pensar en los estudiantes. Por otra parte, también otra característica que define la accesibilidad universal es que la utilización de este proceso, producto, material, etcétera, sea de un bajo esfuerzo físico, ¿cierto? Esto pensado sobre todo en aquellas personas que pudiesen tener mayores dificultades, por ejemplo, de movilidad, en las extremidades, etcétera. La utilización de determinado material sea de un bajo esfuerzo físico y de esa manera vamos a garantizar también la participación de todo el universo. Y por otra parte, una séptima característica de la accesibilidad universal es el espacio suficiente para el uso o de aproximación al uso, es decir, cuando diseñamos materiales, espacios, etcétera, vamos a pensar también en las características físicas, ¿cierto? De manera que sea posible la utilización de este material o de aquello que estamos diseñando. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos 7 principios que de alguna manera nos pueden orientar a pensar en diseños que sean desde un inicio pensados en todos, ¿cierto? Todos y todas. Por lo tanto, la no accesibilidad es discriminación, ¿cierto? Hoy día la no accesibilidad es un factor que va a generar discriminación, exclusión, sobre todo de quienes requieren condiciones particulares en el contexto y el entorno para poder asegurar su participación. Por lo tanto, vamos a hablar de 3 tipos de accesibilidad.
accesibilidad física, accesibilidad sensorial y accesibilidad cognitiva. Y luego vamos a ir pensando, nos vamos a trasladar al espacio del aula de clases, vamos a ir pensando en cómo vamos a facilitar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva en el espacio del aula. Hablamos de accesibilidad física cuando un espacio, un diseño, etcétera, cuenta con las características a partir de estos 7 principios que acabamos de analizar, cuenta con las condiciones necesarias, suficientes para que todas las personas, ¿cierto?, independiente de sus características de movilidad, puedan participar. Hablamos de accesibilidad sensorial cuando todo aquello que diseñamos está pensado de manera tal que todas las personas pueden participar independiente de sus características sensoriales, es decir, auditivas, ¿cierto? Y visuales, y también podemos hablar de ciertas características kinestésicas también, ¿sí? Es decir, del movimiento. Y hablamos de accesibilidad cognitiva cuando diseñamos espacios, productos, etcétera, que tienen, ¿cierto? En su diseño, características que hacen posible que todos puedan participar independiente de sus características cognitivas. Esto va a ser muy importante, sobre todo, por ejemplo, para estudiantes, niños, niñas, ¿cierto? O adultos que presentan ciertos diagnósticos como discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y otros más en donde la actividad cognitiva es muy sensible, ¿cierto? La accesibilidad cognitiva va a ser muy sensible para la participación. Nos vamos a ir entonces ahora al aula, vamos a pensar un poquito en esos espacios de aulas y vamos a ir analizando cómo es este espacio del aula. La primera pregunta que es importante que nos hagamos todos, ¿cierto? Todos quienes trabajamos en docencia, es cómo es ese espacio de aula, ¿cierto? Eh, a partir de todas estas características que hemos ido analizando, preguntarnos, ¿es efectivamente nuestra aula un espacio accesible para todos? Y ahora entonces vamos a ir analizando algunas preguntas que nos van a orientar, ¿cierto? Y nos van a permitir hacer una aproximación a una especie de diagnóstico que nos permita observar nuestras aulas desde este principio de accesibilidad. ¿Qué es un aula DUA? Un aula diversificada es un aula que precisamente aboga a la accesibilidad universal, al principio de accesibilidad y hace posible que todos sus estudiantes puedan aprender y puedan progresar. Por supuesto que todo esto, ¿cierto? Está condicionado también por un fuerte trabajo en equipo y por tiempos, ¿cierto? Hay tiempos que necesitamos transitar para poder hacer estas transformaciones importantes en el contexto educativo, sobre todo en el aula. Bien, vamos a pensar entonces en la accesibilidad física. Claro, se silenció tu micrófono. Gracias, Connie. Ahora sí, no sé qué dice que Ahora lo sí. seguimos. Ya, gracias, Connie. ¿Qué nos podría permitir entonces pensar en si mi aula es lo suficientemente accesible en términos de accesibilidad física? Todo nuestro alumnado, por ejemplo, puede desplazarse, puede llegar a determinado lugar, puede entrar, puede permanecer en diferentes lugares de manera cómoda y también autónoma, ¿cierto? Que es lo más importante de la accesibilidad. Todo nuestro alumnado puede, por ejemplo, tomar, manipular objetos de manera independiente, de manera autónoma, pensando en todos aquellos elementos, instrumentos que están a disposición del aprendizaje en el aula, que son muchos. Eh, por otra parte, se favorece un entorno en el que el alumnado, por ejemplo, con alguna situación de discapacidad pueda tener física, pueda tener su máxima autonomía. Entonces, aquí hay algunas preguntas que en su análisis nos permiten pensar, ¿cierto?, en cómo podríamos diseñar en el caso de que nuestros espacios de aula necesiten o requieran promover la accesibilidad física. Por otra parte, pensando en esta accesibilidad sensorial, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos preguntarnos si todo nuestro alumnado, todos nuestros estudiantes en el aula
pueden acceder sin dificultades a través de sus sentidos, es decir, audición, visión, tacto también, ¿cierto? Aquí también nos podemos vincular al movimiento, a la información necesaria para poder realizar actividades, manipular objetos, desplazarse, etcétera, ¿sí? Y ahí entonces inmediatamente vamos a pensar en un diseño, ¿verdad?, que permita poder promover esta participación. En el caso, por ejemplo, de que tengamos en nuestra aula algún estudiante con alguna dificultad de audición, por ejemplo, hipoacusia, un estudiante sordo, tenemos en cuenta sus necesidades en el diseño de actividades, por ejemplo. Lo mismo podríamos pensar si tenemos algún estudiante ciego o con baja visión, ¿sí? Y en el caso también de que tengamos algún estudiante con algún tipo de hipersensibilidad, hiposensibilidad o actividad sensorial particular frente a las actividades, que acá podríamos fácilmente encontrar a estudiantes, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, que, dadas sus características de su perfil sensorial, siempre van a presentar ciertas barreras en la actividad sensorial. Por lo tanto, también desde esta accesibilidad sensorial hoy día, ¿cierto? Es necesario pensar en las características que tiene esa aula. Y, Caro, en el chat te dejaron una pregunta ¿Sí? sobre lo que estabas mencionando recién, Betina. Dice, ¿utilizan para ellos el CIF? Voy a leer acá. Sí. Tu. Eh, No sé si Betina quiera abrir ya. su micrófono. Utilizar. Ujú. Desconozco, Bettina, si quieres encender tu micrófono adelante, Hola, desconozco esa buenas sí. noches. Sí, no, a ver, es la clasificación internacional del funcionamiento justamente para aulas inclusivas, que es, ¿verdad? El DUA A, ¿verdad? Que estás presentando. Entonces consultaba eso porque el CIF es de acceso libre, es un manual y están contempladas justamente todas estas consultas para la planificación del aula. Y Ujú. estaba escribiendo yo otra consulta sobre lo que planteabas, porque yo tengo, pregunto, por ejemplo, un estudiante que se presenta como paz, ¿verdad? Al hablar de los tres enfoques, o sea, los tres aspectos, sensorial, cognitivo y físico, un estudiante se presenta en aula y dice, yo soy una persona paz. Ok, que es una persona altamente sensible. Entonces, para él dice, no, no son las imágenes, no es la luminosidad, etcétera, sino es el tono de voz de las personas. Y que, o sea, entonces, bueno, comento esto porque en este momento estamos en aula viendo ahora cómo trabajar con este chico, estamos hablando de universidad, y bueno, Mm. viene con esa presentación oficial, no escrita, ojo, no hay un informe evaluativo, pero bueno, él se presentó, ahora estamos pidiendo las evaluaciones, pero señalo eso nada más también dentro de ese aspecto que decimos hipersensibilidad. Gracias. Gracias a ti, Betina, ¿no? Muy interesante también tu pregunta. Y bueno, hay un aspecto fundamental que justamente tiene que ver con la implementación de la accesibilidad, ¿cierto? Desde estos 7 principios, de los tipos de accesibilidad, del DUA, ¿cierto? Del DUA A, que habla también del DUA junto a la accesibilidad, pero el punto cero para cualquier implementación es justamente la contextualización. Esta primera y previa etapa en donde vamos a conocer quiénes son este grupo de estudiantes, independiente del nivel. Hoy día tenemos retos desde educación parvularia hasta la educación superior y en realidad hasta la educación continua, que nos retan hoy día a poder pensar en espacios accesibles y de participación para todos. Y justamente esa contextualización nos va a permitir conocer quiénes son y ahí vamos a tener una variabilidad importante de estudiantes que pueden, y esa variabilidad surge a partir justamente de la diversidad. Podemos tener estudiantes, por ejemplo, estudiantes altamente sensibles, estudiantes paz, estudiantes con diagnósticos particulares, y solo de esa manera, conociéndolos y contextualizándolos, vamos a saber qué le vamos a pedir a este diseño universal, ¿cierto? Que si vamos y miramos el DUA de CAS, por ejemplo, tiene principios, pautas, puntos de verificación, pero
si no sabemos quiénes son y qué necesidades hay realmente en esa aula, ¿cierto? Eh, Cualquier implementación va a ser a ciegas, ¿verdad? Y es como planificar y diseñar a un contexto que no es real. Entonces, el punto cero de la accesibilidad y del diseño accesible es justamente la contextualización, que nos permite conocer, identificar las barreras, saber quiénes son y recién voy a tener claridad de qué le puedo pedir al diseño universal y qué le puedo pedir también, ¿cierto? Por ejemplo, a los principios de la accesibilidad universal, etc. Bien, Betina, muchas gracias por tu consulta. Y claro, estábamos pensando, ¿cierto?, en estas características del aula, ¿verdad? En características de accesibilidad sensorial, por ejemplo, en cómo diseñar espacios justamente para estudiantes que tengan características sensoriales particulares. Y lo más importante ahí, siempre, en realidad, en cualquier eh, aspecto del diseño universal, será, ¿cierto?, el conocimiento de quiénes son. Y desde la accesibilidad cognitiva también, ¿cierto? Si pensamos en un aula, en cualquier aula de cualquier nivel, desde educación parvularia, ¿verdad? Nuevamente, avanzando por todos los niveles, también la accesibilidad cognitiva va a ser un elemento muy sensible y muy necesario de incorporar. Porque la accesibilidad cognitiva, si no pensamos en ella, vamos a dejar fuera de la participación no solamente a estudiantes que pueden tener discapacidad intelectual u otros diagnósticos, sino que a cualquier estudiante que en algún minuto determinado, ¿cierto?, requiere un apoyo cognitivo mayor. La accesibilidad cognitiva es buena para todos, ¿cierto?, esencial para algunos, pero buena para todos. Hay algunas preguntas también, ¿cierto?, que acá nos pueden orientar, ¿cierto? Que son preguntas orientadoras y que claramente el contexto es lo primero y nos va a responder. Por ejemplo, los estudiantes de esa aula entienden las actividades, las comprenden. Estas actividades son predecibles fácilmente, ¿cierto? Todo el alumnado comprende, entiende lo que va a ocurrir a lo largo, por ejemplo, de esa actividad, de esa jornada. Es muy importante también que cognitivamente tengamos un espacio perceptible, ¿cierto? Sobre todo para algunos estudiantes. Eh, Alumnado, ¿cierto? O sabemos, ¿sí?, los estudiantes a quien acuden, ¿cierto? En el caso de que tenga problemas en la escuela, es decir, todos saben a quienes tienen que acudir, por ejemplo, en determinado momento. Las actividades están adecuadas a los distintos niveles de comprensión, por ejemplo. Eso también va a ser altamente importante, entendiendo también la variabilidad cognitiva, insisto, que podemos tener en un aula. Y así muchas otras preguntas, ¿cierto?, que justamente de este diseño universal para el aprendizaje accesible nos van a permitir poder diseñar cada vez más para todos. Por supuesto, y esto siempre yo lo reitero muchísimo, necesitamos ciertas condiciones, por supuesto, para promover la accesibilidad en el aula. Necesitamos equipos, mucho trabajo colaborativo y también necesitamos liderazgos fuertemente inclusivos, ¿cierto? Que puedan justamente tener como norte la construcción de una escuela inclusiva. Entonces, hay uno de los lemas del diseño universal que también me gusta mucho y que representa muy bien lo que significa pensar en todos, ¿cierto?, al minuto de diseñar, de planificar, etcétera, es justamente que aquello que es esencial para algunas personas, para algunos niños, niñas, va a ser bueno para todos. Es decir, un diseño universal nos va a venir bien a todos, nos va a facilitar la participación a todos. Sin embargo, para algunos niños, niñas, personas, va a ser esencial. Es decir, sin ese diseño no va a tener ninguna posibilidad de poder participar, acceder, progresar, etc. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? El de las llaves, por ejemplo, la primera llave que tenemos ahí es una llave que se abre, ¿cierto? Necesitamos para abrirla, para manipularla, las manos, ¿cierto? Movilidad en nuestras extremidades superiores y un segundo diseño que
desde su forma podemos abrir y cerrar mucho más, de manera mucho más fácil y no necesitamos, por ejemplo, el tener que abrir y cerrar con nuestras extremidades. El primer diseño, la verdad es que en cuanto a tiempo, manipulación, etcétera, es mucho más complicado para todos, ¿cierto? En lugar del segundo, que para todos es mucho más fácil, ¿cierto? Abrir, cerrar la llave, etcétera. Sin embargo, el segundo modelo, si bien es bueno para todos, va a ser esencial, por ejemplo, para una persona que tiene dificultades en la movilidad de sus manos, ¿sí? Por lo tanto, representa muy bien este gran lema que nos permite justamente poder pensar y diseñar en plural, ¿sí? Acá hay un cambio de concepción importante respecto a la accesibilidad, ¿cierto? Que cuando pensamos en el espacio del aula, que tradicionalmente hemos pensado en un grupo de estudiantes, o más bien este grupo de estudiantes promedio, que por muchas veces pensamos, ¿cierto?, que eran los únicos que estaban en el aula. Hoy día, ¿cierto?, eh, eh, este cambio cognitivo también, ¿cierto? Y la actitud frente al diseño tiene que ver con pensar justamente desde un inicio en todos esos estudiantes, de manera que nadie mire cómo los demás participan, sino que todos efectivamente puedan participar. El diseño universal del aprendizaje surge desde el ámbito de la arquitectura, ¿sí? Es decir, el DUA de CAS, ¿verdad? De este Instituto Norteamericano de Investigación Aplicada que levanta este modelo, surge del ámbito de la arquitectura que al paso del tiempo, a partir de mucha investigación, se lleva al aula y se crea el diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, es importante señalar que este marco, siento que en ningún caso es una metodología, sino es un modelo, un marco, una forma distinta de concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Están basados en aportes de la neurociencia y de muchos de la psicología cognitiva y del desarrollo humano, ¿cierto? De los hitos del desarrollo humano, etcétera. Por lo tanto, desde su construcción hay muchísimos aportes, ¿sí? Y acá una analogía también que nos permite pensar en el diseño universal, ¿cierto? Si pensamos en este primer cubo y pensamos en quiénes lo podrían utilizar, ¿cierto? En este cubo Rubik, pensamos en que pues, personas videntes que pueden ver, que no tienen dificultades en visión, lo pueden manipular fácilmente. Sin embargo, ¿quiénes quedarían excluidos? Las personas con baja visión o ciegas, ¿cierto? Por lo tanto, pensamos entonces en este segundo diseño y pensamos en diseñar para personas ciegas o con baja visión. Sin embargo, desde un diseño más bien universal, que tenga justamente estas características de accesibilidad universal, entonces desde un inicio mejor pensamos en un cubo Rubik en el cual puedan, ¿cierto?, participar personas con baja visión o ciegas, ¿cierto?, y personas que no presentan barreras en su visión, ¿cierto? Esto nos ayuda un poco a pensar o a retratar, representar de qué se trata, ¿cierto?, la accesibilidad universal. Y como comentábamos hace un ratito atrás, el punto cero del diseño universal para el aprendizaje tiene que ser contextualizado, ¿sí? No podemos diseñar universalmente si no sabemos quién es cada uno de esos estudiantes que tenemos en el aula. Es un proceso inicial que necesitamos destinar tiempo, trabajo y equipo también, por supuesto, a conocer de qué manera, ¿cierto? Este grupo de estudiantes, por ejemplo, cuál es la competencia curricular, cómo es su desarrollo cognitivo, cómo es su actividad sensorial, cuáles son también sus principales intereses, motivaciones, es decir, una serie de elementos que necesitamos contextualizar y conocer previo a cualquier diseño. Esto que llamamos contextualización nos va a facilitar los procesos de diversificación de la enseñanza en el aula. Sin contextualización no podemos diversificar. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos qué elementos le vamos a pedir a este diseño universal.
Y por otra parte, también la contextualización, que insisto, es este punto cero de la accesibilidad, que nos va a permitir tomar decisiones basadas en evidencia, ¿cierto? Toda decisión que tomemos en esa aula será a partir de la evidencia que me va a entregar el conocimiento de esos niños, niñas, estudiantes, ¿sí? Y además, la contextualización incluye varias dimensiones relevantes de conocer, ¿cierto? Y de atender. Por ejemplo, la diversidad cultural, social, étnica, los conocimientos, la competencia curricular, su desarrollo sensorial, su desarrollo del lenguaje, etcétera. Bien, y tenemos tres, tres elementos importantes y muy importantes conceptos que están a la base de la implementación del diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? Es decir, cuando pensamos en el aula y vamos a implementar la diversificación a partir del DUA, vamos a pensar en tres conceptos que van a estar siempre a la base y a disposición de su implementación: la variabilidad en el aprendizaje, la superación de las barreras y el proceso iterativo. La variabilidad es fundamental, porque la variabilidad nos va a permitir justamente saber tres cosas fundamentales al minuto de diseñar de manera universal. Por una parte, nos va a permitir, ¿cierto?, atender a las redes de reconocimiento, que son redes neuronales que siempre están presentes en el minuto de aprender. Y la variabilidad nos va a permitir conocer entonces de qué manera ese grupo de estudiantes representa y le da sentido y significado al aprendizaje. Sí, aquí tenemos un aporte importante de la neurociencia también, ¿cierto?, que promueve el DUA. Por otra parte, también nos va a conocer cómo van funcionando las redes estratégicas de ese grupo de estudiantes, que son las encargadas y las especializadas de planificar el aprendizaje, de ejecutar, ¿cierto?, todas las tareas que hacemos, ¿verdad?, desde aquellas más simples a aquellas más complejas. Por lo tanto, conocer esta variabilidad desde el punto de vista de las redes estratégicas nos va a permitir saber de qué maneras distintas, diversas, en el aula esos estudiantes pueden expresar, dar a conocer, comunicar el aprendizaje. Y por otra parte, también el tener presente la variabilidad nos va a permitir conocer de qué manera, ¿cierto?, o cómo se movilizan las redes afectivas, muy presentes también, vinculadas al aprendizaje, cómo es que se van a activar las redes afectivas en ese grupo de estudiantes. Y acá hablamos de los intereses vinculados a la emoción de aprender, ¿cierto?, que va a ser el motor que nos permite justamente poder generar aprendizajes profundos. Por lo tanto, necesitamos en este momento en que contextualizamos, necesitamos conocer la variabilidad en el aprendizaje. Y fundamentalmente, ¿qué necesitamos saber desde la variabilidad? De qué formas distintas los estudiantes van a representar, reconocer, dar significado a lo que nosotros docentes enseñamos, de qué manera los estudiantes también pueden expresar, dar a conocer, ser estratégicos también en su propio aprendizaje. Y por otra parte, necesitamos saber de qué maneras distintas esos estudiantes se vinculan al aprendizaje, se motivan por aprender, es decir, logran emocionarse al minuto de aprender, ¿sí? Y de esa manera entonces vamos a poder conocer esta variabilidad. Recordemos que esta variabilidad en el aprendizaje surge a partir de la diversidad. El aula es un espacio absolutamente diverso, ¿cierto? El estudiante promedio no existe, sino que existe una diversidad importante que genera justamente esta variabilidad en las formas de aprender. Cuando la conocemos, entonces, sabremos qué le vamos a pedir a este diseño universal para que, en la medida del tiempo, nuestra aula sea un espacio y todo aquello que diseñamos en ella pueda ser un espacio cada vez más accesible, ¿sí? ¿Cómo funcionan entonces estas tres redes neuronales, ¿cierto?, tan importantes en el aprendizaje? Tenemos, por ejemplo,
una niña que está, o una persona, ¿sí? Niña, niño, ¿cierto? Que está observando una imagen determinada. Y sus tres redes neuronales funcionan paralelamente para que efectivamente podamos aprender. La red afectiva va a ser la que, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, esta red de la motivación y el compromiso en el aprendizaje será la encargada de determinar el tiempo y el cuidado, por ejemplo, en el que nos vamos a quedar detenidos mirando esa foto. ¿Por qué va a variar esto? Porque si esa fotografía me motiva, hay un elemento de afectivo que me vincule, ¿cierto? Yo me voy a quedar probablemente mucho más tiempo contemplándolo, mirándolo, a diferencia de que si no me pasa nada, probablemente la miro y me voy, ¿sí? Por otra parte, la red de reconocimiento va a ser la encargada de que cuando estoy mirando, por ejemplo, esa foto, rápidamente voy a poder identificar los objetos, los detalles de esa foto y voy a poder discernir también los aspectos que tiene esa foto en cuanto al contexto real, por ejemplo, es decir, me va a permitir dar un significado a esa foto, ¿sí? Y por otra parte van a estar activamente también la red estratégica que va a estar, ¿cierto?, encargada de determinar la forma en que yo voy a examinar esa imagen, mirar esa imagen, de qué manera voy a extraer esa información, si voy a partir, por ejemplo, mirando la foto en su conjunto y luego por los detalles, partiré por un extremo, por el otro, es decir, la estrategia en cómo yo voy a observar finalmente esa foto, ¿sí? Este ejemplo, en realidad, se los comparto porque también es muy representativo en cuanto a la importancia de la variabilidad en el aprendizaje, la importancia de activar estas tres redes también, ¿cierto? Que están siempre presentes en el aprendizaje y también nos permite poder reconocer que en cualquier acto de aprender siempre van a estar activas estas tres redes y lo estarán en mayor o menor medida dependiendo también de la accesibilidad que podamos presentar, ¿cierto? En ese contexto, en esa aula, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, la variabilidad es un concepto muy importante que está en la base de la implementación de este diseño universal de aprendizaje. Por otra parte, tenemos la superación de las barreras. La motivación fundamental de la accesibilidad y de DUA, ¿cierto? Es decir, la accesibilidad llevada al aula, es justamente superar, eliminar las barreras que presentan algunos, o sea, todos los estudiantes presentan barreras, sin embargo, hay algunos estudiantes que presentan muchas más, ¿cierto? Es decir, enfrentan mayores barreras. Por lo tanto, un propósito fundamental de la accesibilidad será en el aula, por ejemplo, eliminar las barreras que están presentes en el currículum, ¿sí? En los cuatro elementos del currículum, en los objetivos, en las evaluaciones, en las metodologías, las estrategias y también en los materiales. ¿Cuándo vamos a poder superar las barreras que están en estos cuatro componentes esenciales de un diseño y una planificación? Cuando efectivamente los abordemos desde la accesibilidad universal, ¿sí? Desde los principios de la accesibilidad y ya de una manera mucho más operacionalizada en la planificación y en el diseño, los vamos a abordar, ¿cierto? Desde la perspectiva del diseño universal de aprendizaje. Y por otra parte, otro concepto fundamental, y con esto, en honor al tiempo, ya vamos a ir cerrando nuestro webinar, pero los vamos a dejar muy invitados a poder indagar en nuestra oferta de posgrado que aborda justamente todas estas temáticas en mayor profundidad. Vamos a hablar, ¿cierto?, de este proceso iterativo que también es un tercer elemento, concepto que está a la base de la implementación del diseño universal de aprendizaje en el aula. ¿De qué nos habla este proceso iterativo? Justamente de poder, a partir de la reflexión y el análisis de la práctica, poder rediseñar, pero ya sin barreras, ¿sí? Por supuesto que el proceso iterativo también es un proceso que lleva tiempo y en la medida de la práctica, de la diversificación, cada vez también vamos avanzando en una práctica más experta. Sin embargo,
si no abordamos nuestra práctica desde la iteración crítica, analítica y a base de la reflexión pedagógica, no vamos a poder, por supuesto, ir abordando una práctica más experta. Hay ciertas fases que vamos a pasar por este proceso iterativo. Vamos a planificar, planificamos, diseñamos el aula, el contexto, una instancia de aprendizaje, etcétera. Luego lo implementamos, lo probamos, ¿cierto? Acá la colaboración es fundamental porque en la medida que más ojos puedan observar esto que yo estoy implementando, ¿cierto? Podré atender a la respuesta educativa de todo ese contexto. Pero luego, a partir de esto, entonces, tendremos evidencia suficiente para poder reflexionar, mirar, ¿cierto?, cuáles fueron las barreras que presentó ese diseño en ese momento, quienes pudieron o no pudieron participar, por ejemplo, y a partir de eso rediseñamos sin las barreras que presentó el diseño anterior. Por lo tanto, el proceso iterativo es un proceso que es constante, continuo, sistemático y también, por supuesto, nos va a permitir poder mejorar siempre el diseño desde la perspectiva de la accesibilidad. ¿Sí? Y por supuesto, el trabajo colaborativo y la coenseñanza, que también son otras temáticas que no podemos abordar en honor al tiempo, ¿cierto? Van a ser fundamentales para poder promover el aula inclusiva. El propósito de hoy eh, es justamente poder hacer una inmersión desde algunos conceptos, reflexionar también, pensar de manera crítica, analítica y reflexiva en nuestros espacios de aula y cómo efectivamente, ¿cierto? La accesibilidad que existe ahí está promoviendo u obstaculizando la participación de todos y todas los estudiantes. Bien, con esto ya voy a ir finalizando, terminando. Me hubiese encantado seguir, continuar a abordar en profundidad, pero insisto, los dejo muy invitadas a poder revisar la oferta que tiene que ver, ¿cierto?, con, bueno, con todas las temáticas de la Facultad de Educación, pero hay algunas ahí orientadas justamente a los procesos de inclusión educativa. Muchas gracias, Constanza, por favor, te doy la Gracias. palabra. Sí, gracias Carolina. De hecho, voy a dejar en el chat, allí hay tres programas que tocan, digamos, estas temáticas que dependen de la Escuela de Educación Diferencial y también les dejo el enlace nuevamente a la oferta completa por si les interesa. Como dice Carolina, muchas de estas temáticas, esto es una pincelada nada más, muchas de ellas se trabajan en profundidad en los diplomados y en los postítulos. Te agradecemos, Carolina, por la presentación. Sabemos que cuando uno le apasiona el tema, uno podría estar toda la noche, todo el día hablando de eso. Dejo el espacio abierto para preguntas, consultas, recomendaciones, comentarios. Eh, por si alguno de nuestros participantes quisiera participar con el micrófono abierto o a través del chat, dejamos el espacio para que puedan hacerlo. Sí, por supuesto, adelante. Adelante cualquier consulta, pregunta, comentario, reflexión. Todos muy bienvenidos. Creo que de momento Rosy dice que excelente temática y que muchas gracias, Carolina, en el Gracias a chat. usted, a la audiencia. Betina también, que gracias por la atención a este tema. Sí, claro que sí, sobre todo que nos pasa mucho bueno, uno como profesor de educación básica o de educación media y que no tiene como la especialización en educación diferencial, le cuesta un poco hacer esta bajada, le cuesta un poco hacer o generarse este espacio de análisis y de reflexión, de poder identificar si realmente estamos favoreciendo, obstaculizando, y eso que explicabas tú, Carolina, acerca de la contextualización, lo valorable que es primero contextualizar, conocer a los estudiantes, conocer sus diferencias, conocer además sus ritmos de aprendizaje, o sea, es todo un mundo pensando en que tenemos variedad de cursos también. No atendemos solamente a un solo curso, atendemos a varios. Y muchos de nosotros somos profesores de una especialidad en particular y vamos transitando de curso en curso. No necesariamente somos profesor jefe de uno. Entonces, cuesta un poquito darse ese espacio para conocer la totalidad de los estudiantes y además van saliendo un montón
de nuevos escenarios, ¿cierto?, en los cuales desenvolvernos, de nuevos como etiquetas además, eso que explicaba Betina de este estudiante que se identifica de esta manera, que son cosas que uno tiene que estar como a la vanguardia, ¿no? Son cosas que uno tiene que estar como constantemente preparándose para poder entender y para poder apoyar también a estos estudiantes y hacer las adecuaciones correspondientes en el aula. Entonces, es todo un tema, un universo para, sobre todo los profesores que no son o no tenemos la especialidad en educación diferencial. Es bastante importante generar también estos espacios para poder conocer un poquito acerca al menos de la temática. Me imagino que acá varios son profesores de educación diferencial, por eso les interesa el tema, pero en mi caso, que yo soy profesora de historia y geografía, que nada que ver con educación diferencial, que si bien en algún momento de mi carrera pasé por alguna que otra asignatura en donde se veía ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples y otras cosas, no conocemos en profundidad esto. Entonces, se valora mucho, Carolina, esta instancia, la claridad en la presentación también, el material además que nos fue dejando Betina en el chat. Vamos a compartir, como les decía, la presentación. Ojalá pudieran responder la encuesta de satisfacción. También nos vamos quedando con sus correos para invitarlos posteriormente a otros encuentros y conocer también sus intereses acerca de esta temática u otras para poder profundizar. Rosy tiene la mano ahí levantada. Sí, Rosy, te invito. Creo que se quedó como congelada su cámara, Sí, pero me tienen que imagino levantar. que tenía Ah, alguna pregunta. Ahora sí, ahora sí. Rosy. No te escuchamos. Estás muteada, Rosy. Sí. Ok, Ah, gracias. Ahora sí. Creo que tiene problemas de conexión. sí, puede ser. Sí, déjame ver si lo puedo comunicar por el teléfono. Aló, ¿ahora sí? Te Ahora escucho sí te con un escuchamos. poco de eco. Ya vamos a ver qué tengo, porque es que tengo la conexión bastante interrumpida. Bien, decía que yo no soy experta en el tema, pero nos ha tocado muchísimo trabajar con muchachos de diversidad, digamos, ¿cómo se dice? Excepcionales, pues. Entonces, tratar de nivelar los muchachos es bastante difícil. Y nosotros tenemos siempre que tener un poquito de precaución, porque hay situaciones, evidentemente las clases tienen que ser inclusivas, pero hay situaciones donde nosotros no precisamos al ojo por ciento la dificultad que puede tener el estudiante, y ahí donde debemos aprovechar estrategias para poder acceder en ellos, primero acceder la presencia de ellos, y segundo, poder intervenir de algún modo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero donde también estemos incluyendo a los papás. Porque vamos a estar claros que hay papás que no aceptan que sus hijos tienen alguna dificultad o tienen alguna diferencia, y como te digo, al ojo por ciento no los podemos precisar, ¿ok? Un ejemplo muy común, el caso TEA, ¿verdad? Hay niños TEA que no se precisan al ojo por ciento. Entonces, no es lo mismo que tú tengas un niño con una incapacidad física visible, ¿verdad? O que tenga incapacidad auditiva. A lo mejor te das cuenta porque él está tratando de oír, o está preguntando, o un niño que no puede ver, que siempre está preocupado por acercarse más al pizarrón. Entonces, y más cuando sabemos que la UNESCO nos está solicitando que ingresemos a por lo menos 5 estudiantes por aula en cualquiera de los niveles. ¿Sí ves? Entonces, tratar de empaparse de esta situación a mí me parece sumamente interesante, porque no todos tenemos las mismas estrategias para poder acceder a los estudiantes.
Entonces yo pienso que no solamente se trata de trabajar con el estudiante para poderlo incluir en nuestras actividades académicas, sino también incluir a los papás. Creo que es importante incluirlos ahí también. Y muchas gracias, Rosy. Sí, efectivamente cuesta un poco más cuando, bueno, existe también este tema del trabajo con los padres, ¿no? O sea, el tema del diagnóstico, que muchas veces uno envía a un estudiante y hay resistencia del otro lado, o sea, sí es una dificultad. Carolina, en esos casos, ¿cómo nos recomiendas tú acercarnos, digamos, porque sabemos que además el lenguaje, ¿no? La forma en la que comunicamos esto a los padres, la forma en la que comunicamos esto a los mismos estudiantes, o sea, me imagino que ustedes deben tener como estrategias como para comunicarlo de una manera en la que sea quizás un poco más fácil, más sencillo asimilar la situación, como dice Rosy, en caso de problemas físicos o diferencias físicas y así, es un poco más evidente, pero en casos de otro tipo de diferencia, ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿Existe algún método? ¿Existe alguna forma, alguna herramienta? Bueno, es bastante variado también ese contexto, sin embargo, tal como señala Rosy, la familia es central. Al- al igual que el estudiante está en el centro, el estudiante está en el centro con su familia, ¿sí? No está solo. Lo importante ahí siempre será el acompañamiento, ojalá un acompañamiento oportuno, eh, pero sí necesitamos acompañarnos de equipos, ¿cierto? Dependiendo del rol que cumplimos, por ejemplo, en la escuela, si somos profesores, ¿cierto? Especialistas en algunas áreas, o bien si somos terapeutas, etcétera. Primero que todo necesitamos conocer con quién contamos en la escuela, es decir, hacer este inventario de quién es nuestro equipo y desde ahí tenemos que acompañar a la familia. La comunicación del diagnóstico es algo complejo, ¿cierto? Que tenemos que abordar con la delicadeza suficiente y por supuesto no podemos comunicar nada jamás si no estamos por supuesto seguros y para eso existe un proceso evidentemente de derivación, de evaluación, de diagnóstico. La familia tiene que autorizar también por normativa este proceso de evaluación y luego también vamos a ir conociendo las necesidades de esa familia, tanto emocionales, ¿cierto? Que va a ser importante, como también las necesidades en torno de aprender cómo yo como familia voy a poder posibilitar también, ¿cierto? Esta accesibilidad en mi casa, por ejemplo, o en otros contextos que eh, son, ¿cierto? De la familia. Por lo tanto, lo principal es el acompañamiento a la familia sin juicio alguno, porque a veces te, no tenemos que resistir a esa tentación, ¿cierto? De hacer juicio, ¿verdad? Las familias también presentan ciertas barreras. Hay mucha diversidad de familias, ¿verdad? Por lo tanto, eso es completamente válido, por supuesto, y tenemos que hacer un acompañamiento oportuno, sin juicios y con acompañamiento de los especialistas que sea necesario. Muchas gracias, Carolina. Bueno, damos por cerrado el webinar. En honor al tiempo, como decía Carolina, nos podríamos quedar mucho más rato aquí hablando, ¿cierto? Y pidiéndole tips y recomendaciones y todo eso, pero dejamos la invitación abierta, ¿cierto? A que puedan revisar la oferta que tenemos. Existen 3 programas de educación diferencial, de educación continua en donde se trabajan estos temas en profundidad. Esperamos también tenerlos en otros encuentros, webinar que tenemos. Mañana es ese de inteligencia artificial, bastante interesante pensando en esta incorporación de estas herramientas que son nuevas y que muchas veces las desconocemos y por eso no las utilizamos tanto y que nos vienen además a hacer el trabajo quizás un poquito más sencillo. Entonces, eso, les dejo la invitación extendida, les vamos a estar mandando el material que utilizó Carolina y la grabación de la presentación también, que tengan una bonita noche y nos vemos mañana. Muchas gracias, Carolina, gracias a todos los participantes del día de hoy, a todos, gracias por asistir también. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien, ha sido un gusto, que estén muy bien, muchas gracias.